Sí, Sí, señora. señora. Listo, muchas gracias, Yuri, gracias, Kate. Perfecto, ya estamos grabando entonces. Muy bien. Gracias a ustedes por sus confirmaciones a través del chat. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra segunda webconferencia de nuestra fase 4 del curso de Química Ambiental denominada Contaminación del Aire. Les recuerdo, mi nombre es Nauri Castellanos y pues bueno, vamos a empezar con un recordatorio rápidamente. Se siguen uniendo más compañeros. Listo, por aquí Sharon dice que no ve la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Bueno, quizás es tu internet, Sharon. Recuerda que puedes salir y volver a ingresar. ¿Listo? De todas maneras, me confirman nuevamente. Listo, ya están viendo mi pantalla. Bueno, entonces, bueno, les recuerdo nuevamente, vamos a tener nuestra webconferencia hoy jueves 22 de abril. Para la siguiente semana, como ustedes saben, vamos a tener pues básicamente la semana de entrega del componente práctico del curso. De tal manera que la siguiente semana voy a estar un poquito insistente con ustedes, sobre todo, pues sé que muchos están asistiendo regularmente a las sesiones de componente práctico y ya van bastante adelantados, solo nos faltaría nuestra última sesión. Sin embargo, tenemos también estudiantes que pues no han podido asistir a las sesiones, incluso algunos me han manifestado que no han tenido el tiempo suficiente para adelantar sus informes. Entonces, la siguiente semana vamos a estar concentrados en el componente práctico, dado que tenemos como fecha límite de entrega. ¿Alguno de ustedes podría recordarme la fecha límite de entrega que establecimos para el componente práctico? 3 de mayo, profe. Para el 3 29 de de mayo, abril. profe. El 29. Exactamente, Eso, el 29. eso es, 29 de abril, recuerden, porque al 3 de mayo yo tengo que reportar, es la fecha límite en la Lo que del tenemos componente. los tutores el reporte de calificaciones, listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, recuerden, para el 29 de abril ya todos tendremos que haber subido el documento de componente práctico a través del aula paralela que se ha establecido para ello. El sábado vuelvo a hacerles un recordatorio, pero bueno, pues es la razón por la cual la siguiente semana no haremos CIPAS. Sin embargo, ustedes saben, yo estaré muy atenta a sus dudas y a resolver todas las inquietudes. El día 4 de mayo, día martes 4 de mayo, vamos a tener nuestro CIPAS de la actividad. Hoy vamos a dejar lista la estrategia de desarrollo de estos ejercicios que conforman el paso 4 de nuestra fase 4. Vamos a dejar lista la estrategia de desarrollo de tal manera que ustedes a partir de hoy pues puedan empezar a desarrollarlos, empezar a compartir sus avances. Yo voy a ir orientándolos en este proceso y el día martes 4 de mayo resolveremos dudas puntuales acerca de estos ejercicios. Si se ha dificultado la manera de desarrollo, podremos revisarlo ese día, en donde también traeré otros ejemplos adicionales para que podamos, pues básicamente, concluir nuestra actividad y desarrollarla de la mejor manera. Listo. Entonces, bueno, rápidamente nuestra agenda de la noche de hoy, pues vamos a hablar acerca de un tema más que necesario. Lo veo como necesario porque he revisado los aportes de cada uno de ustedes y estoy observando, sobre todo en el mapa de juicios de valor, que no se está identificando correctamente los métodos para el tratamiento de la contaminación del aire. Entonces vamos a hablar acerca de algunos métodos de tratamiento para el aire que ustedes pueden vincular a este mapa de juicios de valor y posterior vamos a hablar entonces de la estrategia de desarrollo del paso 4 denominado aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control. Entonces estableceremos la estrategia de desarrollo, ojo con esto, vamos a establecer la estrategia de desarrollo para cada uno de los ejercicios que conforman el paso 4. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo los necesito muy atentos a todos. Vamos a tomar nota de esta estrategia de desarrollo para que ustedes, a partir de los datos que se les ha compartido en el foro y que ahorita los vamos a revisar, puedan desarrollar estos ejercicios. Bueno, recordemos nuevamente, en el entorno de aprendizaje tenemos el foro de la unidad 3, fase 4, que nos encontramos desarrollando en este momento. Como ustedes saben, pues esta básicamente es la última actividad teórica de nuestro curso, dado que después de esta actividad y finalizado el componente práctico,
vamos a tener una evaluación final, que es una prueba objetiva cerrada, para la cual nos vamos a preparar. Es una prueba que involucra todos los conceptos vistos en el curso. Ya tendremos un espacio para ello, que será nuestra siguiente webconferencia, y pues básicamente este será el último foro que definamos para nuestras actividades teóricas. Fase 4, desarrollo de la actividad, es el nombre del foro. Allí ustedes encuentran el formato de entrega. Para aquellos que todavía no lo han descargado, los invito a ingresar al mensaje de apertura de este foro y descargar desde allí el formato de la fase 4. Recuerden que allí entonces ustedes van a dejar indicado el departamento, sector industrial e industria con los que trabajarán para el desarrollo de esta unidad de contaminación del aire. Esperamos que a la fecha ustedes tengan un avance considerable de la elección de estos aspectos que les permitirán, por un lado, desarrollar el paso 2, que consiste en el diagrama de causas y efectos de la contaminación provocadas por esa industria, y también el mapa de juicios de valor que corresponde al paso 3 de esta actividad. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a esta parte, quiero hacer una anotación. Recuerden que en nuestra webconferencia pasada brindamos los elementos teóricos que también les permiten a ustedes identificar causas y efectos del diagrama de Ishikawa y también alimentar el mapa de juicios de valor. Hablamos sobre la composición de la atmósfera. De hecho nos centramos en la química del aire, composición de la atmósfera, los principales procesos químicos que ocurren en la troposfera. Hablamos de las reacciones fotoquímicas, también de las características químicas de la troposfera, el ozono, la contaminación atmosférica, y desde la parte de contaminación atmosférica abordamos los diferentes contaminantes naturales y artificiales existentes. También las fuentes contaminantes de aire, como por ejemplo el smog fotoquímico y el efecto invernadero, que son en esencia efectos causados por la contaminación del aire. Listo. Entonces, para complementar el mapa de juicios de valor en relación con los métodos o técnicas para el tratamiento del aire y para la disminución de los contaminantes, vamos a hablar acerca del muestreo atmosférico. ¿Cuál es el objetivo de esta sección de muestreo atmosférico? Principalmente dar a conocer los tipos de muestreo y toma de muestras de origen atmosférico, y dar a conocer a ustedes las técnicas y equipos necesarios para el desarrollo del muestreo atmosférico. Esos son nuestros objetivos fundamentales también para que ustedes puedan trabajar y contextualizar el diagrama de juicios de valor. Entonces, ¿qué se entiende por muestreo atmosférico? Debemos tener en cuenta que el muestreo atmosférico hace parte de los programas de vigilancia del IDEAM, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, y es un requisito para la certificación de las industrias dedicadas a la manufactura, explotación de minas y canteras, agricultura, ganadería y acuicultura, para aquellas empresas que generan un volumen de residuos gaseosos o particulados. Es importante que se realice esos programas de vigilancia y hace parte de sus certificaciones. Dentro de los tipos de muestreo, ¿sí?, para toma de muestras de aire tenemos tres tipos fundamentales, que son el muestreo pasivo, el muestreo activo y el muestreo automático. Dentro del muestreo automático vamos a tener dos formas o dos metodologías para el muestreo, que es con sensores remoto y con bioindicadores. Entonces, de manera muy general, para que ustedes conozcan cómo se realiza este tipo de muestreo, empecemos por el muestreo pasivo. Bueno, quizás en algunas carreteras o en algunos sectores ustedes encontrarán que en algunos postes incluso se colocan algunos dispositivos de este estilo, ¿sí? Para el caso del muestreo pasivo, este muestreo nos permite recolectar una muestra de aire en un periodo definido
Este muestreador o este sistema que regularmente se ubica en zonas de alto tráfico o en zonas cercanas o zonas de actividad industrial, normalmente pues se cuenta con estos dispositivos que actúan como difusores moleculares. Estos tienen en su interior, permítanme, vamos a colocar aquí el puntero láser. Estos tienen en su interior un material absorbente que es específico para cada tipo de contaminante. ¿Sí? A partir de la absorción de ese contaminante se pueden realizar diversos análisis para determinar la concentración de ese gas o de esa sustancia particulada en un sector en específico. Este muestreo es ampliamente utilizado dado que permite determinar la concentración de diferentes tipos de contaminantes. Tenemos otro tipo de muestreo ampliamente utilizado y de hecho es el tipo de muestreo a partir del cual se registran muchos de los valores que hacen parte de las normas técnicas, que es el muestreo activo. La muestra, en este caso, se recolecta por medios físicos o químicos para un posterior análisis en el laboratorio. ¿En qué consiste este muestreo activo? Normalmente se toma un volumen de aire a analizar. Este volumen de aire es conducido por bombeo a través de un colector. Ese colector puede ser un filtro o puede ser también, en el caso de algunas sustancias gaseosas, pueden ser también soluciones químicas que permitan solubilizar el gas. Normalmente los filtros se utilizan también para material gaseoso con un tamaño de partícula considerable y este material es conducido a través de un medidor de flujo, el cual está unido a una bomba y a una batería. Normalmente este tipo de muestreos activos me permiten comparar con diferentes mediciones, es decir, a partir de estas mediciones yo puedo comparar con datos existentes en la literatura. Generalmente los datos o concentraciones de gases reportados en la literatura obedecen a este muestreo activo, de tal manera que si yo realizo este tipo de muestreo, puedo compararlo directamente con lo encontrado en la literatura, a diferencia del muestreo pasivo, que es mucho más específico y depende en ocasiones del sector. Para el caso del muestreo automático, bueno, este muestreo se caracteriza por ser o requerir un equipo, una dotación más costosa comparada con los anteriores tipos de muestreos. Nos permite evaluar el comportamiento de los contaminantes atmosféricos, tanto en tiempo como en espacio. Normalmente este muestreo automático me permite obtener mediciones puntuales con alta resolución para la mayoría de los contaminantes. Para el caso de los sensores remoto, estos pues colectan o permiten entonces la colección de una muestra de aire y están conectados a su vez con diferentes técnicas espectroscópicas para determinar la concentración de los diversos tipos de contaminantes. Normalmente se utiliza un análisis en línea empleando algunas técnicas como UV visible, fluorescencia o quimioluminiscencia. Estos están asociados a estos sensores remotos. También tenemos los bioindicadores. Esta metodología es muy específica de cada sitio o región, por lo cual se requiere una estandarización. Normalmente se utilizan especies vegetales, hongos, animales, plantas, insectos, incluso esponjas o corales, esto dependiendo el bioindicador que se desea utilizar, y en función de esto también se puede determinar la concentración de material particulado. Listo, Leonardo. Adelante, por aquí veo que estás levantando la mano. Sí, profe, también entre esos bioindicadores los macroinvertebrados, ¿cierto? También hacen parte, claro que sí. De hecho, hay una gran diversidad en este tipo de bioindicadores, claro que sí. También se incluyen allí. Gracias, profe. Bueno, Leonardo, sí. Es importante notar que para fines comparativos los bioindicadores realmente son la mejor alternativa. Nos permiten obtener, sí, un seguimiento del tipo de partícula que se está absorbiendo en el material. Sin embargo, si los queremos comparar frente a una norma, no son la metodología o no corresponde a la metodología más adecuada. Entonces aquí quiero que vean
Bueno, Daisy, adelante, por aquí estás levantando la mano, adelante. Tutora y compañeros, buenas noches. Mi pregunta es, por ejemplo, acá lo que hace la industria de hidrocarburos es que hace unas pruebas cada 6 meses. Montan por ejemplo, unos puntos estratégicos a ese tipo de muestreo, ¿cómo se le llamaría? Bueno, esto depende también de la metodología empleada. Aquí también se pueden utilizar muestreos de tipo aleatorio. Bueno, aquí de hecho pues estas diapositivas no las traigo para que ustedes vean cómo se pueden tomar estos tipos de muestreo. También pueden ser aleatorios o pueden estar organizados también incluso en rejillas, pero creo que este tipo de muestreo que tú indicas es de tipo aleatorio. Pero bastará saber también qué método es el utilizado. Supongo que ese dato no lo tienes para poder definir una forma de toma de muestra. Supongo no sabes qué método es, ¿verdad? No, señora, pero sí podría averiguar qué tipo de muestra están tomando. Listo, perfecto. Sí, porque cada método tiene su propia forma de medición. Las muestras son ubicadas de una cierta forma con también distanciamiento. Entonces, pues bueno, ahí tendríamos que revisar qué método se utiliza para ese caso. Permítanme hablarles aquí de algunas ventajas y desventajas que presentan estos métodos, importante pues para que ustedes también los tengan en cuenta. Los métodos pasivos y activos se caracterizan por ser de bajo costo, son simples y confiables debido a los equipos que se utilizan, requieren análisis y promedios semanales. Para el caso del método, de los métodos activos se requiere un trabajo intensivo y también pues requiere de análisis. ¿Qué pasa con los métodos automáticos? Estos se caracterizan, como les comentaba, por ser costosos debido a que tienen asociadas técnicas o equipos espectroscópicos para el análisis. Estos pues tienen algunas ventajas como por ejemplo un alto funcionamiento, permiten tomar muestras en tiempos muy específicos y nos regalan o nos ofrecen información online. Eh, Estos métodos automáticos, decíamos, se utilizan mediante sensores remotos y bioindicadores. Entonces, aquí tenemos mediciones de multicomponentes. Estos son muy apropiados si se quieren determinar concentraciones de diversos tipos de gases en una misma muestra. Sin embargo, pues se caracterizan por ser muy complejos, representan altos costos y no son comparables. Este no comparable se refiere a que pues muchos de los datos obtenidos son específicos para el sitio de muestreo, para la región. Entonces no se pueden comparar versus algunos datos ya estandarizados en la literatura. Los bioindicadores pues son métodos de bajo costo y estos pues la desventaja más importante es la falta de estandarización y se requiere un análisis adicional para el tratamiento de la muestra. Entonces, bueno, eso con respecto a los métodos. Sin embargo, pues también debemos tener en cuenta que toda vez que es colectada la muestra, pues existen diferentes tecnologías para el tratamiento del aire. Estas tecnologías, importante que ustedes las conozcan, seguramente algunos de ustedes pues ya han tenido conocimiento o incluso manejan algunas de estas en sus trabajos. Y bueno, pues debemos tener en cuenta que la contaminación atmosférica supone una grave amenaza para la salud de los seres humanos y para la conservación del planeta. Como sabemos, pues son diferentes las sustancias gaseosas que se encuentran en el aire y que están implicadas en la contaminación o en la pérdida de la calidad del mismo, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno. Si bien no son los responsables completamente de la contaminación atmosférica, sí representan en buena parte los efectos adversos que se producen hacia la salud humana por la presencia de estos en el aire. Entonces tenemos óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, compuestos inorgánicos, ¿sí? Como algunos metales pesados que también incluso se pueden encontrar en algunas muestras, los aerosoles y los olores. Estas son pues las emisiones dañinas que se pueden encontrar en el aire.
Claro que sí, Pedro. También el ozono troposférico hace parte de estos. Quizás estos son los que se encuentran en una mayor proporción, por eso se mencionan aquí, pero el ozono troposférico también hace parte de este grupo. Y bueno, pues, ¿qué tecnologías para el tratamiento del aire se conocen? Entonces, bueno, actualmente diferentes industrias pues han optado por contratar empresas que los proveen de la tecnología necesaria para los análisis y para el tratamiento del aire. Entonces, tenemos algunas técnicas como por ejemplo la adsorción con carbón activo. Recordemos que tenemos métodos de adsorción y de absorción, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos para que ustedes lo tengan en cuenta? La absorción se refiere a la difusión de una masa, ¿sí? En este caso una masa de gas, en un volumen específico. Cuando hablamos de adsorción, nos referimos a una sustancia líquida o gaseosa que se adhiere a la pared de un sólido, como lo vimos previamente con los métodos pasivos. Entonces, para el caso de la absorción con carbón activo, pues como su nombre lo indica, esta se utiliza para la purificación del aire, quitando sobre todo vapores de aceite, olores, algunos compuestos orgánicos volátiles sobre el carbón activo. Entre más fino sea el carbón activo, podemos proveer una mayor superficie para la absorción, una mayor superficie activa para la absorción. Con respecto a la absorción química, pues aquí para hacemos uso de una sustancia que es un solvente químico para la separación de uno o más contaminantes de una mezcla gaseosa. Ese es el principio de la absorción química. La fotooxidación, y hablamos un poco de esto en nuestra clase pasada, se refiere a la oxidación atmosférica mediante luz ultravioleta y regularmente se utiliza vapor de agua en fase gas, formando radicales OH. Estos radicales OH formados en la fotooxidación son capaces de oxidar y degradar compuestos orgánicos volátiles, que es precisamente lo que se busca con estas tecnologías de tratamiento de aire. Tenemos aquí otra metodología que es la metodología DeNOx Recovery. Esta metodología pues consiste en el tratamiento de emisiones producidas en especial por plantas de energía. Las plantas de energía o las plantas solares se caracterizan por una alta productividad de óxidos de nitrógeno. Entonces aquí lo que se busca es convertir los gases de óxido de nitrógeno en productos que son reutilizados en el proceso de la planta termosolar. Incluso puede ser nitrógeno molecular. Tenemos otra metodología que es la reducción catalítica selectiva, por sus siglas en inglés. La reducción catalítica selectiva es un proceso para convertir, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno en nitrógeno diatómico y también en agua con la ayuda de un catalizador, ¿sí? Entonces aquí se lleva un proceso de reducción química utilizando diversos catalizadores. ¿Cuáles son esos catalizadores? Normalmente se utilizan como superficies algunas sustancias cerámicas o algunas zeolitas porosas y sobre estas se adhieren metales como por ejemplo molibdeno, vanadio, tungsteno, son los más utilizados. Es una metodología un tanto costosa y sobre estos pues se deposita el volumen de aire y esto nos permite llevar a cabo la reacción específica de óxidos de nitrógeno para formar nitrógeno bimolecular o nitrógeno diatómico. Y por último, pues tenemos los rotoconcentradores con zeolitas y las oxidaciones. En los rotoconcentradores con zeolitas, esta pues es una tecnología realmente novedosa y se utiliza sobre todo para tratar compuestos orgánicos volátiles. Generalmente lo que se hace en estos rotoconcentradores con zeolitas es pasar un flujo de gas que es un producto de la combustión, también tiene diferentes compuestos orgánicos volátiles. Se absorben estos compuestos en una zeolita para una posterior desorción del contaminante. Normalmente allí hay reactividad y se logra producir o se logran generar otros productos derivados de la descomposición de esos compuestos orgánicos volátiles.
Listo, perfecto. Y con respecto a la oxidación térmica regenerativa y la oxidación catalítica, estos tipos de oxidaciones generalmente se utilizan con reactores catalíticos. Se utilizan allí reactores catalíticos para el tratamiento de contaminantes, especialmente compuestos orgánicos volátiles, mediante su oxidación a dióxido de carbono y agua. Sí, normalmente pues esto se hace en una atmósfera controlada de tal manera que los productos de la reacción también puedan ser almacenados e incluso utilizados más adelante en la misma planta donde se haga este tratamiento. Es como un tratamiento circular. Entonces, pues el objetivo no es generar productos contaminantes que vuelvan a salir a la atmósfera, sino más bien reutilizarlos dentro del mismo proceso. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estas tecnologías. Daisy, adelante. Tutora, bueno, acá pues en el área nunca se ha visto de pronto la problemática por las emisiones generadas. Entonces, pues lo que se hace acá o el plan o la prevención que ellos hacen es de pronto de que los sistemas de generación fueron cambiados a gas, de que las chimeneas usadas, pues bueno, son un poco más altas, que se cuenta con un procedimiento de mantenimiento preventivo. ¿Eso aplicaría o no? Claro que sí, también son tecnologías para el tratamiento. Estas metodologías que les estoy enseñando, perdón chicos, por ahí tenemos un micrófono activo. Estas metodologías que les estoy compartiendo quizás son las que se utilizan actualmente en muchas compañías y han resultado muy efectivas. Sin embargo, también tenemos algunas otras metodologías, incluso la misma filtración, que se han venido utilizando en las empresas por años y que también son tecnologías para el tratamiento de aire, como las que tú estás mencionando. Estas pueden ser físicas o químicas, por ejemplo, para nuestro ejercicio de tratar de identificar esos contaminantes generados por la industria y qué está haciendo, por ejemplo, esa industria para tratar de mitigar esa contaminación. Estos aspectos que tú comentas se pueden incluir dentro de los tratamientos en nuestro diagrama de juicios de valor en el juicio instrumental. También hace parte de ello. ¿Listo? Estas son algunas que seleccioné para darlas a conocer a ustedes, pero pues efectivamente existen otras más. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que el objetivo de estas metodologías de tratamiento del aire, pues buscan la reducción de emisiones. Ese es el principal objetivo. ¿Y cuáles son esas emisiones? Pues ya lo hemos hablado: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco principalmente. Estos, en concentraciones que superan un límite permisible, pues son considerados como contaminantes. Como ustedes saben, muchos de ellos son necesarios y surgen de procesos naturales, no necesariamente antropogénicos. Sin embargo, pues el hecho de que se sobrepasen estas concentraciones, pues ya nos habla de un problema de contaminación y por tanto el objetivo es mitigar, tratar de buscar las alternativas o los métodos de tratamiento para disminuir esas concentraciones. Entonces, ¿qué se busca con la reducción de emisiones? Por ejemplo, con la reducción de emisiones como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y óxidos nitrosos, incluso el ozono troposférico, se busca un tráfico menos ruidoso, una mejora de la salud y menos pérdidas en la agricultura. Con la disminución en la concentración de algunos gases, como por ejemplo el amoníaco, los óxidos nitrosos y dióxido de azufre, entonces se busca con esto reducir el impacto que genera la lluvia ácida. Menos perjuicios a los bosques, los suelos, la pesca y las edificaciones. Tengan en cuenta algo, y es que aquí, por ejemplo, en este esquema podemos ver algunos efectos. He visto por allí en el diagrama de causa y efecto que ustedes están asociando como efecto la contaminación del aire o colocan contaminación del aire producida por
agricultura, ganadería extensiva, por ejemplo. No, ese no es un efecto de las causas que generan contaminación. El problema global que estamos analizando es la contaminación del aire, pero dependiendo las causas podemos ver efectos como la lluvia ácida, la eutrofización, la disminución de la calidad del aire urbano, por ejemplo, el cambio climático asociado al calentamiento global, sí, son efectos, por ejemplo, el aumento en el ozono troposférico, son efectos que podemos relacionar en función de las causas identificadas. Bueno, entonces con la disminución del dióxido de carbono, del metano y del dióxido de nitrógeno, listo, Daisy, ya te doy la palabra. Lo que evitamos es que hayan menos sequías, inundaciones, tormentas, cambios en las actividades agrarias. Con la disminución de material particulado, ¿sí? El material particulado, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, se busca efectivamente la mejora de la salud y una calidad del aire urbano, y también con la disminución del amoníaco y de los óxidos nitrosos, entonces se busca disminuir la eutrofización, menos perjuicios a la pesca, la biodiversidad y los parajes naturales. Listo, ¿quieres mencionar algo, Daisy? Tranquila, Alison, ya por aquí me estás comentando que tienes mala señal. Pedro nos habla de los hidrocarburos no quemados, también como parte de los contaminantes del aire. ¿A eso te refieres, Pedro? Supongo que es un complemento. Profe, le quiero hacer una pregunta acerca de lo que la anterior Sí, diapositiva. señora, te escucho. Por ejemplo, el tema que yo voy a tratar es sobre el cultivo de la palma de aceite. Ajá. En general. Uno de los, cuando usted habla, pues no es contaminación del aire, sino decir, pues, el efecto que es la eutrofización que se debe, pues en el caso mío, se debe a los insumos agroquímicos que se utilizan. Perfecto. Ese sería un efecto, correcto. Ah, bueno, listo. También otro efecto puede ser lo de, como ellos utilizan el ganado, en este caso no utilizan ganado, sino es el búfalo, para llevar las carretillas. El popó de ellos, pues cuando es ahí, como tiene bastante metano, ese también uno también lo podría colocar en cambio climático. Perfecto, exactamente. Lo puedes asociar a cualquiera de los dos y recuerda que esto debe estar ligado a las causas que hayas indicado. Por ejemplo, esto que tú me indicas de la ganadería y lo que se está haciendo para mitigar esa contaminación y que genera otra forma de contaminación hace parte de las causas. Y este sería el efecto producido a partir de esas causas. ¿Listo? Es correcto. Listo, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Entonces recuerden, tengan en cuenta estos efectos. Esto lo coloco a manera de complemento de acuerdo a lo que he visualizado en los avances que me han compartido hasta el momento. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quiera mencionar algo adicional, un complemento. Recuerden que también pueden compartir sus inquietudes a través del chat. Qué pena con ustedes, en este momento no tenía mi celular, pero ya lo tengo a la mano para poder ver sus comentarios a través del chat. Listo, entonces, bueno, quisiera saber si ustedes ya han revisado los datos, bueno, dice por aquí Pedro, perdón, profe, los hidrocarburos no quemados son compuestos orgánicos volátiles. Bueno, en este caso, dentro de los compuestos orgánicos volátiles, efectivamente hay algunos hidrocarburos no quemados, ¿sí? De hecho, se conocen cadenas de al menos 6, 7 carbonos en algunas sustancias conformando moléculas gaseosas que se han encontrado en el ambiente, incluso reacciones entre los CFCs, los clorofluorocarbonados, que como ustedes vieron en la clase, vimos en la clase anterior, generan radicales libres, entonces hacen parte, de hecho, de sustancias que no necesariamente son compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Sino hidrocarburos no quemados. Pero sí, estos también harían parte de estos residuos que aportan a la contaminación del aire. Listo. Quisiera preguntarles aquí si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar en el foro
Los datos que se compartieron para el desarrollo de este ejercicio se publicaron el día de ayer. Durante el día les estuve publicando estos datos. Eso, por aquí ya Luis Felipe me confirma que sí. Es importante que ustedes ingresen al foro para que puedan ver los datos que tienen asignados. En caso de que haya un error y que de pronto no vean su nombre relacionado, por favor háganmelo saber. Hasta el momento no hemos tenido ese problema, pero bueno, ustedes saben que luego hay errorcitos humanos que se nos van y espero que ya todos los datos hayan quedado correctamente en el foro. Los invito a consultarlos. ¿Listo? Eso. Entonces ahorita vamos a ver cómo se emplean esos datos para el desarrollo de nuestro paso 4, denominado aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control. Bueno, recordemos nuevamente que en el ejercicio 1, igual que en las fases anteriores, fase 2 y fase 3, debemos consultar información acerca de dos métodos de control. Recuerden que los métodos de control están asociados también a los métodos de tratamiento del aire. ¿Listo? Entonces van a seleccionar ustedes dos métodos de control. Puede ser alguno de los que hablamos previamente, pueden profundizar en la búsqueda o bien si ya tienen algunos seleccionados, pues van a profundizar sobre estos. Van a consultar, por un lado, el nombre del método y la descripción del mismo. Esta es una tabla sugerida, sin embargo, ustedes pueden organizar la información de otra manera. Describen el método de control utilizado de acuerdo a las emisiones generadas por la industria que ustedes eligieron, emisiones gaseosas, y vamos a hablar un poco acerca de las ventajas y las desventajas de ese método. ¿Listo? Entonces no es suficiente con la descripción, sino que también como resultado de la lectura realizada vamos a relacionar ventajas y desventajas. Exactamente. De hecho, Pedro, sí, te puedes basar exactamente en los dispositivos de control de emisiones. Es importante que identifiques en este caso cuál método de tratamiento de aire vas a elegir y puedas hacer la descripción correspondiente en el recuadro. Todo esto ligado a la industria que ustedes han elegido. Bueno, entonces, para el ejercicio 2, vamos a tener una serie de datos que ya han sido publicados en el foro. Quiero compartirles aquí el foro para que ustedes vean. Este es el foro del grupo 3, lo traigo como ejemplo para que podamos ver la forma en la que están relacionados los datos. Ustedes van a ver entonces un mensaje en el foro en donde se muestran los datos para el desarrollo de este ejercicio. De manera muy similar a los ejercicios anteriores, entonces para cada número de estudiante vamos a tener pues una persona, un doliente, ¿sí? Vamos a tener una persona con un número de estudiante asignado. De acuerdo con el número de estudiante, entonces ustedes van a tener unos datos para el desarrollo del ejercicio 2 y del ejercicio 3. Entonces tenemos aquí para el ejercicio 2 lo siguiente. De hecho, ya vamos a ver el ejercicio, sin embargo, quiero compartirles aquí que por cada estudiante vamos a tener unos datos como el volumen de aire, ¿sí? El volumen de aire, cada estudiante va a tener un volumen de aire diferente en litros y vamos a tener un porcentaje de participación de los siguientes gases: nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, en ese volumen de aire, por ejemplo, el estudiante 1 va a tener un porcentaje del 79,02% de nitrógeno, 20,94% de oxígeno y 0,035% de dióxido de carbono. Esa es la composición para ese volumen de aire. Así cada estudiante debe identificar sus datos, importante que lo hagan desde ahora y tomen nota para que puedan llevar a cabo entonces el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? El enunciado que se indica en la guía de actividades dice lo siguiente: asuma que el aire está conformado por cantidades definidas de 3 gases, los cuales ustedes ya observaron: nitrógeno, oxígeno y dijimos que dióxido de carbono. Calcule, si es dióxido de carbono, ¿verdad? Sí. Calcule las moléculas de cada tipo de gas que está presente en un volumen de aire a condiciones de temperatura y presión estándar. Condiciones ideales, de acuerdo con la ecuación de gases ideales. En el foro, su tutor proporcionará información de los 3 gases, su porcentaje de participación y el volumen de aire.
Entonces, si ustedes observan, lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcular las moléculas de cada tipo de gas contenidas en el volumen de aire designado. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo? Aquí quiero que tomemos nota porque con base en esta estrategia de desarrollo, ustedes van a revisar sus datos, van a tratar de identificar estos pasos dentro de la estrategia y en función de esto, pues vamos a ir generando unos resultados. Como les comenté, en nuestros CIPAS haremos también algunos ejercicios basados en esta estrategia de desarrollo, pero es muy importante que ustedes vean desde este momento cómo se desarrollan para que lo vayan haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de moles presentes en el volumen de aire designado por el tutor. Para ello, vamos a realizar el cálculo a condiciones ideales de presión y temperatura. Entonces, vamos a calcular el número de moles a partir de la ecuación de los gases ideales, que es esta que ustedes ven acá. Recuerden, esta ecuación me relaciona la presión por el volumen igual al número de moles por R, que es la constante de los gases, conocida también como constante de Reynolds, por T, que es la temperatura en la escala Kelvin. ¿Sí? Vamos a utilizar esta expresión con el fin de despejar el número de moles, que es el que necesitamos en un primer momento, para ir acercándonos al resultado que queremos. ¿Listo? Entonces, si yo despejo N aquí, R por T, que están multiplicando, pasarían entonces al otro lado de la expresión a dividir, así como lo ven acá. R por T dividido por P por B, presión por volumen. Entonces, no perdamos de vista este volumen, que es el volumen que les ha sido designado en el ejercicio. Recordemos entonces las condiciones ideales de los gases. Estos datos los vamos a emplear en nuestra fórmula. Por un lado, vamos a utilizar la presión en condiciones ideales de temperatura, entonces tendríamos una presión de 1 atmósfera, será el valor que reemplacemos en nuestra fórmula. Vamos a tener una temperatura de 273 Kelvin, que la vamos a relacionar aquí en nuestra fórmula, y R, que es la constante de los gases, que será igual a 0,08206 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, ¿sí? Y recuerden que el volumen hace referencia al volumen de aire que ustedes tienen designado en el ejercicio. Listo, Luis Felipe, te escucho. Ingeniera, creo que está despejado mal N, por favor. Tienes toda la razón, claro que sí. Sí. Entonces, esto nos quedaría, gracias por la observación, esto nos quedaría entonces P por B y esto nos quedaría R por T. ¿Listo? Entonces aquí déjenme señalarles esta V. Gracias, Felipe, muchas gracias. Ahora sí. Entonces, recuerden, R por T pasaría al otro lado de la expresión a dividir de esta manera. ¿Listo? Nos quedaría de esta manera para que lo tengamos en cuenta. Eso es. Entonces, ahora sí estamos. Recuerden que vamos a calcular el número de moles para el volumen total de aire. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener un número de moles que incluye las partículas de todos los tipos de gases que conforman el aire. Nitrógeno, dijimos que oxígeno y dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro primer paso. Para el segundo paso, entonces vamos a tener en cuenta la siguiente expresión a fin de encontrar las moléculas para cada gas. Entonces, para gases ideales, la fracción volumen es igual a la fracción molar, ahorita les traduzco esto, es decir, el número de moléculas de cada gas presentes en el volumen de aire se calcula como. Ojo con esto, en el ejercicio anterior ustedes obtuvieron un número de moles, que hace referencia al número de moles totales presentes en ese volumen de aire. De acuerdo con ello, ustedes van a hacer en este caso 3 cálculos relacionando cada uno de los porcentajes de gas designados. Déjenme coloco aquí el puntero láser para que veamos. Entonces, aquí ustedes van a asociar el porcentaje de gas designado para cada muestra. Entonces, por ejemplo, para el primer dato, 79,02, reemplazamos en la fórmula 79,02, pero recordemos aquí que estamos hablando de un porcentaje. Estamos hablando de 79,2
gramos de ese gas por cada 100 gramos de muestra. Entonces, pueden relacionarlo de esa manera. Ya les indico cómo. Entonces, ese valor lo vamos a multiplicar, el producto de este valor, vamos a multiplicarlo por el número de Avogadro, que hace referencia al número de moléculas presentes en una mol de sustancia. No sé si alguno de ustedes recuerde a qué equivale este número de Avogadro. Quizás lo están empleando ahorita en alguna otra materia o lo vieron ya en 6, química general. 6, algo. Creo que era Listo. 6,022 por 10 a la 23, algo así. Perfecto. Ajá, exactamente. De hecho, por aquí me lo están registrando en el chat. El número de Avogadro hace referencia al número de moléculas y corresponde a 6,02 por 10 a la 23 moléculas en una mol de sustancia. Entonces, este porcentaje de gas será el porcentaje asignado por el tutor. ¿Listo? Vamos a tener N, que es el número de moles totales calculados en el paso 1. Vamos a tener aquí el número de Avogadro, que hace referencia entonces a el valor de las moléculas presentes en una mol, 6,022 por 10 a la 23 moléculas, dividido en una mol. Entonces recuerden, vamos a hacer este cálculo, la determinación de moléculas de gas por cada uno de los porcentajes. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Realmente los ejercicios que se plantean en esta guía pues son relativamente sencillos. Ya vamos a ir viendo por qué. Bueno, entonces eso en cuanto al ejercicio 2. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a lo mencionado? Ahorita desarrollamos ejercicios, ¿sí? No, en esta sesión no. En esta sesión no. De hecho, vamos a compartir la estrategia de desarrollo para todos, ¿sí? Para todos los 4 ejercicios, para que ustedes sepan cómo desarrollarlos. Y en nuestros IPAs, de todas maneras, revisamos, dependiendo de la evolución la otra semana y la entrega de componentes prácticos, revisamos y hacemos un CIPAS la otra semana, para que ustedes puedan revisar estos ejercicios en contexto. ¿Listo? Pero por ahora, en nuestra web conferencia vamos a tener en cuenta la estrategia de desarrollo. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, Alejandra me pregunta, ¿en qué unidades estaría el número de Avogadro? Alejandra, las unidades son moléculas. Sí, precisamente cuando utilizamos el número de Avogadro, que sería el número de moléculas, tú vas a poder eliminar unidades y obtener tu resultado en moléculas. ¿Listo? Listo. Entonces, para el ejercicio 3, recordemos que ejercicio 2 y 3 son los ejercicios que tienen datos asociados en el foro. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para el ejercicio 3 tenemos lo siguiente. El sector agrícola del área metropolitana de la zona oriente del país quema al día una cantidad determinada de residuos, generando emisiones con contenido de carbono, azufre y cromo. Calcular la cantidad diaria de dióxido de azufre es lo que me están preguntando, calcular la cantidad diaria de dióxido de azufre presente en la emisión. En el foro, su tutor proporcionará información de la cantidad de residuos quemados, el volumen de la emisión y la participación de carbono, azufre y cromo. Entonces, bueno, quiero que veamos aquí en el foro, en este ejemplo que les estoy compartiendo. Como ustedes observan, entonces, por cada estudiante vamos a tener los siguientes datos. La cantidad de residuos quemados en toneladas, ojo con esto porque no todos los datos los vamos a utilizar, solo algunos de ellos. La cantidad de residuos quemados en toneladas, el volumen de la emisión generada. Para este volumen se utilizan estas unidades Nm al cubo que simboliza normal metro cúbico, quizás ustedes también la habrán visto. Bueno, no sé, en físico-química ambiental, no sé si de pronto han visto esta unidad, normal metro cúbico, que es el volumen de un gas no condensable por hora, y tenemos el porcentaje de carbono, de azufre y de cromo en esa emisión, ¿sí? Entonces vamos a tener unos porcentajes allí asociados para cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de este ejercicio?
Vamos a identificar el factor de emisión en condiciones normales. ¿Cuál es ese factor de emisión? Pues es el volumen de emisión que se les compartió. Entonces vamos a identificar ese volumen. Vamos a identificar también la participación del azufre, el porcentaje de azufre, y vamos a relacionar este valor con el factor de emisión. Es decir, vamos a identificar el porcentaje de azufre designado y lo vamos a relacionar entonces con este valor que es el volumen de emisión. Ustedes se darán cuenta que el porcentaje de carbono, el porcentaje de cromo y la cantidad de residuos quemados son valores que para este ejercicio no vamos a emplear. Sin embargo, pues regularmente cuando se quiere determinar el porcentaje de azufre, pues se proporcionan todos estos datos, pero vamos a revisarlo de esta manera para que ustedes vean. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo para el ejercicio 3? A partir de la cantidad de emisiones obtenidas, ¿sí? A partir del volumen de emisión, que está dado entonces en normal metro cúbico por hora, el porcentaje de azufre corresponde al porcentaje de CO2, que es el dióxido de azufre. Quiero que ustedes vean algo, y es que tenemos aquí las diferentes reacciones que se pueden llevar a cabo y que hacen parte de estas emisiones. Tenemos que una de ellas está conformada por azufre más oxígeno y produce dióxido de azufre. Normalmente cuando se reporta el porcentaje de azufre, estamos reportando el contenido de dióxido de azufre, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? No así, por ejemplo, para el caso del cromo, donde el porcentaje de cromo está distribuido en óxido de cromo y trióxido dicrómico. Entonces vamos a tener dos especies que se generan a partir del cromo, y para el caso del carbono también vamos a tener dióxido de carbono y monóxido de carbono. Para el caso del azufre, entonces decimos que el porcentaje de azufre está asociado a la cantidad de dióxido de azufre en la muestra. Entonces, nuevamente, de la cantidad de emisiones obtenidas, el porcentaje de azufre corresponde a dióxido de azufre. Entonces, la cantidad de dióxido de azufre presente en la emisión corresponderá a la multiplicación del volumen de emisión por el porcentaje de azufre. Miren ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de dióxido de azufre que es la que nos están solicitando? Ese es el dato que nos piden. Entonces vamos a tener en cuenta el volumen de emisión que se les proporcionó en el foro y vamos a multiplicarlo por el porcentaje de azufre asignado. Recuerden algo, cuando nosotros hablamos del porcentaje, 3,85%, estamos hablando de 3,85 gramos de azufre, o en este caso también gramos de dióxido de azufre presentes en 100 gramos de muestra, que es lo mismo que 0,038. Entonces, aquí en el porcentaje de azufre les voy a pedir, como lo que vamos a hacer es estimar el porcentaje de azufre en este volumen de emisión, podemos expresar o podemos reemplazar en la fórmula por este factor de conversión o bien directamente por el valor obtenido, 0,038, porque es un porcentaje, básicamente. Este resultado que vamos a obtener es un resultado por hora, normal metro cúbico por hora. Entonces, este resultado lo vamos a reportar de acuerdo con el valor diario, es decir, para 24 horas. Entonces aquí, teniendo este resultado de aquí, que va a ser el resultado de la cantidad de dióxido de azufre por hora, ustedes van a determinar entonces cuánto sería la cantidad de CO2 durante 24 horas. Y ese es el resultado que vamos a reportar. ¿Listo? Entonces recuerden, es la estrategia de desarrollo. Tomemos nota de esta estrategia y la siguiente semana vamos a realizar ejercicios en contexto para que ustedes vean cómo aplicar estas fórmulas, pero realmente es solo aplicar la fórmula. Profe, entonces tengo una preguntita. Entonces, digamos, el Sí, resultado señora. que nos da multiplicar el volumen de emisión con el porcentaje de azufre, ese resultado nosotros lo tenemos que, digamos, multiplicar para hallarlo diario, o sea, en 24 horas. Exactamente. A ese resultado tienen que hacer el reporte de las 24 horas. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Bueno, con gusto. Y ese es el resultado entonces que ustedes van a reportar, ¿vale?
Si ustedes se dan cuenta, son ejercicios que no requieren de un desarrollo extenso a nivel matemático, pero pues sí se requieren los datos puntuales y que ustedes los vayan identificando desde ahora. Listo. Y recordemos entonces que para el ejercicio 4, si bien aquí pues no compartimos los ejercicios en el foro, estos ya hacen parte de la guía. Vamos a tener 3 literales, A, B, C, D y E. ¿Sí? 5, perdón, 5 literales, uno para cada estudiante. Entonces, si no lo han hecho todavía, los invito a que por favor dejen indicado el literal que van a escoger para el desarrollo de este ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, identificamos el ejercicio que le corresponde desarrollar a cada estudiante. Ustedes publicarán en el foro la letra seleccionada de tal manera que no coincida con la selección de otro compañero. Asegúrense de que otro compañero, si ya eligió una letra, verifiquen qué letra no se ha escogido y dejan allí indicado. Por ejemplo, voy a desarrollar el ejercicio C. Listo, perfecto. No, Pedro, no. Realmente estos cálculos son relativamente sencillos, hacen parte de la guía. Sin embargo, para el día sábado que tenemos nuestro componente práctico, pues vamos a ver algunos otros cálculos un poquito más dispendiosos. Quiero compartirles el listado de asistencia. Permítanme un segundito. Les comparto el listado de asistencia para que lo vayamos firmando. Listo, permítanme un segundo, ya les comparto en el chat. Vale, con gusto, Verónica. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Entonces, bueno, para el caso del ejercicio 4, recordemos, vamos a tener 5 ejercicios, pues aquí nuevamente voy a compartir la metodología de desarrollo para cada uno de ellos, para que ustedes la tengan en cuenta. Se van a dar cuenta que hay unos ejercicios un poquito más dispendiosos que otros, entonces es importante que ustedes lo revisen y elijan pues el que a ustedes les interese también realizar. Entonces, tenemos el ejercicio 4A que tiene el siguiente enunciado. Calcular el porcentaje de monóxido de carbono generado por el consumo de cigarrillo de una población de 10.253 habitantes, de los cuales 2.211 en promedio consumen un cigarrillo al día. Tenga en cuenta que la concentración del monóxido de carbono se da en volumen de centímetros cúbicos por metro cúbico de aire. Hacer una relación con el número de habitantes considerados como fumadores activos. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este ejercicio? Para que ustedes tengan en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta la cantidad de población adulta consumidora de cigarrillos. Recuerden que aquí nos están dando un total de habitantes de ese sector, pero nos dicen que 2.211 en promedio consumen un cigarrillo al día. Entonces, vamos a tener en cuenta ese número de personas. El consumo promedio diario es de un cigarrillo, de acuerdo a lo indicado en el enunciado. De esta manera, vamos a relacionar el consumo diario, es decir, un cigarrillo, con el total de la población consumidora. Un cigarrillo por 2.211 personas. Entonces, bueno, aquí vamos a tener el dato de las personas o de la población consumidora. Aquí, la persona que elige el ejercicio 4A debe realizar una consulta que consiste en identificar la cantidad porcentual de monóxido de carbono presente en el aire. Es importante que ustedes consulten esta cantidad porcentual. Sin embargo, aquí yo les recomiendo, pues vamos a trabajar en diferentes documentos. Aquí la idea es que ustedes traten de identificar la cantidad porcentual de monóxido de carbono presente en el aire y coloquen allí también la referencia consultada y convertir a centímetros cúbicos. ¿Sí? Si ustedes encuentran esa cantidad porcentual, por ejemplo, en partes por millón, vamos a tratar de convertirla en este caso a centímetros cúbicos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Toda vez que ustedes identifiquen esa cantidad porcentual de monóxido de carbono presente en el aire, la vamos a dividir en el total de la población consumidora.
Y ese va a ser el resultado del porcentaje de monóxido de carbono. Realmente es un cálculo muy sencillo, pero es importante que ustedes realicen esta consulta para poder identificar el resultado. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta estos pasos de desarrollo y en esto consiste el ejercicio 4A. Para el caso del ejercicio 4B, tenemos el siguiente enunciado. Una industria productora de ácido sulfúrico que emplea diésel para el funcionamiento de sus máquinas contamina con óxidos de azufre, cuyo contenido de azufre corresponde al 1% y el volumen empleado al día es de 856 kilogramos de diésel. Calcule la concentración de dióxido de azufre presente en los gases emitidos, asumiendo que la emisión generada corresponde a 3,9. En este caso decimos que nuevamente utilizamos las unidades de normal metro cúbico por kilogramo de combustible empleado. Expresar la respuesta en las unidades de normal metro cúbico. Aquí vamos a trabajar a condiciones normales de temperatura y presión. Listo, por aquí me dice Norman que no ve la presentación. Déjame confirmar que se esté compartiendo pantalla. Sí, Norman, pues bueno, estoy compartiendo pantalla. De pronto revisa si puedes salir de la reunión y volver a ingresar. Listo, entonces recuerden que aquí pues me están dando básicamente una serie de datos, en específico me están pidiendo la concentración de dióxido de azufre presente en los gases emitidos, ¿sí? Generados por, en este caso, el diésel, el diésel del funcionamiento empleado en las máquinas. Entonces vamos a tener en cuenta que el normal metro cúbico es una unidad de medida de volumen de un gas a condiciones normales de presión, una atmósfera, y temperatura 273 Kelvin. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestro ejercicio es que la cantidad de azufre presente en el diésel es del 1%. Esto es lo que nos está diciendo el ejercicio. La cantidad de azufre presente en el diésel es del 1%, por lo que se debe calcular el 1% de 856 kilogramos de diésel para estimar la cantidad de kilogramos de azufre. ¿Listo? Entonces vamos a estimar el 1% de 856 kilogramos para poder identificar los gramos de azufre presentes en el diésel. ¿Listo? Recordemos que entonces de ese 1% efectuado sobre los 856 kilogramos, pues vamos a obtener un dato en kilogramos de azufre. Esos kilogramos de azufre los vamos a transformar a gramos, ¿sí? Este valor lo vamos a transformar a moles empleando la masa molar del elemento. Por aquí los estoy leyendo. Listo, Pedro, perfecto. De hecho, ese es el porcentaje, el 1%. Recordemos que ese es un porcentaje o ese valor que vas a obtener es en kilogramos. Lo vamos a transformar a gramos utilizando pues un factor de conversión y posteriormente transformamos esos gramos a moles utilizando la masa molar del elemento. ¿Sí? Recuerden ustedes que en este caso pues el azufre lo vamos a emplear con un peso de 32 gramos, de acuerdo con la tabla periódica. Bueno, ustedes ya lo revisarán. Estos 32 gramos estarán contenidos en una mol, de tal manera que podemos convertir esos gramos obtenidos a moles. Entonces, bueno, vamos a identificar cuántas moles de SO2 se forman a partir de las moles de azufre. Este pasito sí es muy sencillo, dado que debemos tener en cuenta la reacción de combustión que les mencioné previamente, que ocurre en este caso para el diésel. Entonces decimos que el azufre, en reacción con el oxígeno del aire, produce dióxido de azufre. ¿Qué quiere decir en esta reacción? Que por cada mol de azufre, ¿sí? Por cada mol de azufre que se quema vamos a tener una mol de dióxido de azufre. Quiere decir que las moles obtenidas en este tercer paso, las moles de azufre, van a ser las mismas moles de dióxido de azufre.
¿Listo? Por ejemplo, si aquí me dan 0,5 moles de azufre, decimos entonces que en nuestro sistema vamos a tener 0,5 moles de dióxido de azufre. Entonces, bueno, en función de esa cantidad de moles de dióxido de azufre, calculamos el volumen de SO2 empleando la ecuación del gas ideal. Recuerden entonces que para despejar el volumen e irme acercando al dato de concentración que me piden, despejo volumen, la presión que está aquí multiplicando pasa al otro lado de la expresión a dividir, voy a contar con el número de moles de SO2, voy a contar con el valor de R, que es la constante de los gases, el valor de T también, teniendo en cuenta que esto es a condiciones ideales, será 273 Kelvin, exactamente Pedro. Recuerda que en esta ecuación, dado que R está dado en unidades de atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, utilizamos la temperatura en Kelvin. Y por último, entonces, expresamos la respuesta aquí quiero que tengan en cuenta algo, que este resultado me va a generar un volumen en unidades de litros. Ahora bien, vamos a expresar la respuesta en normal metro cúbico por cada kilogramo, teniendo en cuenta que un litro es igual a 1 por 10 a la menos 24 normal metro cúbico o normal metro cúbicos, ¿listo? Entonces, los litros que ustedes obtengan acá los vamos a transformar a las unidades de normal metro cúbico. Eso es todo. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es transformando básicamente un valor de volumen a las unidades que necesitamos y sabemos entonces que esta cantidad es la que va a estar presente en 1 kilogramo de muestra, de acuerdo con lo indicado aquí, en 1 kilogramo de muestra. Entonces, bueno, esta es la estrategia de desarrollo. Como les digo nuevamente, vayan revisando el ejercicio que ustedes van a escoger, vayan tratando de desarrollarlo, yo voy revisando sus aportes y la siguiente semana hacemos ejercicios en contexto para que ustedes también puedan aplicar estos pasos de la estrategia de desarrollo. Listo, bueno, este ejercicio 4C dice lo siguiente, calcular, claro que sí, Pedro, yo les comparto la presentación en un momento más junto con el enlace de grabación. Calcular la longitud de onda que necesita un fotón para disociar el enlace oxígeno-oxígeno, aquí está mal, es del oxígeno molecular. Del oxígeno molecular. Este es el enunciado que ustedes encuentran en la guía. Calcular la longitud de onda que necesita un fotón para disociar el enlace oxígeno-oxígeno del oxígeno molecular. Recordemos que este fue un temita que abordamos a nivel teórico en nuestra clase pasada y hace parte del ejercicio 4C. Entonces, pues este ejercicio también es relativamente sencillo. Aquí lo que se solicita es que ustedes consulten la energía de disociación del oxígeno. Aquí pues vamos a aplicar la fórmula de longitud de onda. La fórmula de longitud de onda del fotón nos indica que o relaciona la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido por la energía del fotón. Recordemos que esa energía va a ser la energía de disociación del oxígeno. Verifiquen muy bien las unidades que se utilizan en estos datos. En caso de ser necesario, si hay que cambiar alguna de estas unidades, por ejemplo, aquí si trabajamos la constante de Planck con joules y de repente ustedes encuentran la energía en kilojoules, pues la van a transformar en joules también para poder cancelar. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Recuerden, H es la constante de Planck, tiene este valor y C es la velocidad de la luz, que es igual a 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, tengamos estos datos presentes y lo que hacemos aquí en el ejercicio 4C es reemplazar en la fórmula. Listo. Bueno, aquí ya vamos finalizando. Quisiera saber si alguno de ustedes eligió el ejercicio 4D. Sé que algunos estudiantes ya muy juiciosamente han elegido sus ejercicios. Yo, profe, 4D, Verónica. Listo, Verónica, perfecto. Gracias, qué bueno que me dices. De hecho, en el foro les voy a hacer una anotación a aquellos que eligieron el ejercicio 4D, dado que en este ejercicio nos hace falta
un volumen. Entonces, un volumen o las dimensiones de un lugar cerrado para poder generar un volumen. Entonces, les voy a compartir estos datos a las personas que eligieron el ejercicio 4D. Ustedes van a ver un mensaje en el foro y de hecho lo voy a compartir junto con la grabación de este encuentro. Listo, Alejandra, ya vamos llegando al 4E. Entonces, para el caso del ejercicio 4D, suponga que usted trabaja en un laboratorio en donde la composición de aire corresponde al 78% de nitrógeno y el restante es oxígeno. En el laboratorio se encuentran dos frascos con 55 mililitros de nitrógeno y se presenta una fuga en los dos frascos a una presión de 141.762 torriceles. Calcular si esa situación de emergencia, o sea, la generación de esa fuga de nitrógeno en los dos frascos, puede generar algún tipo de efecto. Tenga en cuenta que el valor límite umbral es del 20%. Este valor límite de umbral se refiere, o bueno, para el caso de agentes químicos, es una expresión de la concentración de diferentes sustancias. Entonces, por debajo de este valor se esperaría que los trabajadores puedan exponerse sin sufrir efectos adversos. ¿A qué nos referimos con este porcentaje de umbral? Por ejemplo, si el porcentaje de hidrógeno de nitrógeno es del 78% y por efecto de la fuga tenemos, supongamos, un porcentaje mucho mayor, como un 98%, pues efectivamente esto ya representa un riesgo y una emergencia para las personas que se encuentran en el lugar, ¿sí? Pero bueno, pues aquí vemos que realmente la fuga es de 2 frascos de 55 mililitros. Listo, Verónica, te escucho. Profe, y dado el caso que el porcentaje diese 40%, no habrá riesgo, ¿cierto? Exactamente, no habría riesgo. De hecho, también puede pasar que los porcentajes nos den un poco por debajo de ese valor. Entonces, en este caso no habría riesgo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, vale, con gusto. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? Es importante tener en cuenta las dimensiones del lugar para calcular el volumen del laboratorio. Entonces, yo les compartiré las dimensiones porque estas no aparecen en el enunciado. Entonces, las medidas del lugar de trabajo que vamos a emplear son las siguientes. 22 metros de largo, 15 metros de ancho y 4,8 metros de altura. Estas van a ser las medidas del lugar que les voy a compartir en el foro. Exactamente, Pedro. Debemos calcular el volumen, que en este caso sería en metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? Pues vamos a determinar el volumen del laboratorio. Para ello, pues vamos a considerar el espacio como un paralelepípedo, como un cubo. En este caso vamos a tomar en consideración el volumen del laboratorio como A por B por C, ¿sí? O bueno, si tuviéramos cada lado como A, sería A al cubo. Entonces, a partir de esos lados, pues vamos a obtener un volumen cúbico. Vamos a determinar el volumen de nitrógeno que se fuga de los frascos. Entonces, para ello, pues hacemos una relación sencilla. El volumen de fuga va a ser igual para los dos frascos, ¿sí? Vamos a multiplicar ese valor por 55 mililitros, que es el volumen de cada uno de ellos. Esta respuesta nos va a dar en mililitros. La vamos a expresar en metros cúbicos. Aquí vamos a unificar nuestras unidades. Entonces establecemos el volumen de fuga y ese valor en mililitros lo expresamos en metros cúbicos. Listo, Verónica, te escucho. Profe, aquí tengo el ejercicio mío abierto y aquí me menciona 3 frascos, profe. ¿En la guía dice 3 Ay. frascos? Sí, aquí me dice 3 frascos. Se presenta una fuga de los 3 frascos a una presión de 180 bar. Calcular si esa situación de emergencia puede generar algún tipo de efecto. Uy, ese lo observo diferente. Lo observo diferente. Bueno, tienes la guía de actividades que se descargó de la carpeta, ¿verdad? De la carpeta guía de actividades. Sí, es el formato, ese que usted subió al foro. Ok, perfecto. Entonces,
hagamos una cosa, Verónica. Bueno, qué bueno que me dices eso porque vamos a tener que revisar que el ejercicio coincida con el que aparece en la guía. ¿Listo? Vamos a revisar Sí, eso. De todas maneras, mire, dime, le digo, bueno, le voy a leer lo que dice. dale. Suponga que usted trabaja en un laboratorio y las medidas del lugar de trabajo son de 20 m de largo, Ujú, 15 m de ancho y 4,6 m de altura, en donde la composición del aire corresponde a 60% de nitrógeno y 40% de oxígeno. En el laboratorio se encuentran 3 frascos de 43 ml con nitrógeno y se presenta una fuga, entre paréntesis, de los 3 frascos a ujú. una presión de 180 bar. Y ahí lo que sigue el enunciado que usted tiene ahí el 20% del límite del umbral. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, qué bueno, Verónica, que me dices porque, bueno, yo me estaba basando aquí en la guía, pero entonces vamos a revisar que el ejercicio de la guía coincida con el ejercicio que está apareciendo en el anexo. ¿Listo? Sino, de todas maneras, ya que te están brindando los datos en el ejercicio del anexo, vamos a utilizar entonces esos datos. Observo que sí aparecen las dimensiones, no lo vi en la guía, entonces vamos a utilizar las dimensiones que aparecen en el formato. ¿Listo, Verónica? Qué bueno que me dices, porque entonces Ok, profe. yo lo voy revisando en cada foro. Entonces trabajamos con la descripción que aparece en el formato. Sin embargo, la estrategia de desarrollo pues es prácticamente la misma. Entonces, permítanme explicarles la estrategia a partir de este enunciado. Ajá, y pues ya lo desarrollamos de acuerdo a lo que dice en el formato. Entonces, bueno, recuerden que obtenemos aquí el volumen de la fuga en metros cúbicos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el volumen de nitrógeno en el laboratorio. Ya que tenemos el volumen de acuerdo con las dimensiones del laboratorio, vamos a multiplicar por el porcentaje de nitrógeno. Verónica, tú me comentabas que en la guía, en el formato parecía 60%, entonces aquí la multiplicación sería 0,60, ¿sí? Para efectos de este enunciado sería 0,78 y esto me va a dar un resultado en metros cúbicos de nitrógeno. ¿Listo? Esto me va a dar en metros cúbicos de nitrógeno. Ahora bien, vamos a relacionar, bueno, aquí quiero corregir algo y es que en este caso tendríamos volumen de nitrógeno como nitrógeno bimolecular. Vamos a colocarlo de forma correcta, nitrógeno bimolecular. Y lo mismo aquí en la parte de abajo. Ya está. Entonces tendríamos aquí que para relacionar el resultado tendríamos entonces el porcentaje volumen-volumen del nitrógeno. Entonces tendríamos los metros cúbicos de nitrógeno obtenidos a partir del porcentaje, esto dividido en el volumen del laboratorio más el volumen de la fuga, que representaría el volumen total en el que se ha dispersado el nitrógeno. Entonces, de acuerdo con esta relación, por ser un porcentaje, multiplicamos por 100 y esto nos dará el resultado en porcentaje, que es el dato que nos están solicitando. Listo, entonces aquí finalmente lo que hacemos es el análisis. Si el resultado en porcentaje supera el valor límite umbral del 20%, podemos concluir que hay riesgo de emergencia. Entonces lo que haremos aquí al final pues es básicamente generar una pequeña conclusión. Si hay o no riesgo de emergencia de acuerdo con el resultado. Bueno, y por último tenemos entonces el ejercicio 4E. En el ejercicio 4E nos piden calcular la concentración de dióxido de azufre de una planta productora de energía que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana y que genera 223 microgramos por metro cúbico de emisiones de dióxido de carbono al día a una temperatura promedio de 280 Kelvin. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio y determinar la concentración de SO2, vamos a tener en cuenta la siguiente estrategia de desarrollo. El problema sugiere realizar
el cálculo de la concentración asumiendo condiciones normales, por lo que podemos utilizar la ley de los gases. Es decir, en este caso vamos a utilizar una condición de presión de una atmósfera, volumen, 1 litro, y vamos a trabajar con la temperatura que nos designan en el ejercicio. Y tenemos también la constante R de los gases. Para poder desarrollar este ejercicio, pues aquí lo que vamos a hacer básicamente lo siguiente. Vamos a identificar el peso molecular del dióxido de azufre. Recuerden que este peso molecular va a estar dado en gramos por cada mol de sustancia. Y vamos a calcular las moles contenidas en 223 microgramos. Si ustedes observan en el ejercicio, me están diciendo que hay 223 microgramos de dióxido de azufre por cada metro cúbico. De tal manera que aquí el objetivo del ejercicio es convertir estos 223 microgramos en moles inicialmente. Entonces vamos a calcular las moles contenidas en esta cantidad de acuerdo con esta igualdad o este factor de conversión. 1 gramo es igual a 1 por 10 a la 6 microgramos. Entonces, ya que se hayan convertido esta cantidad de microgramos en moles, vamos a emplear la expresión de la ecuación de gases ideales. P por B igual a N por R por T. Recuerden ustedes que aquí lo que voy a hacer entonces es despejar el volumen, porque quiero expresar esta concentración como normalmente se expresa en centímetros cúbicos por metro cúbico. Entonces aquí despejo el volumen, la presión pasa al otro lado de la expresión a multiplicar, y ya que tenga el volumen, que es un volumen en litros, lo voy a transformar a centímetros cúbicos. Consideremos que la concentración de los gases puede ser expresada como centímetro cúbico sobre metro cúbico. Entonces, ya que transformamos a centímetros cúbicos, entonces vamos a expresar el resultado en centímetros cúbicos, metros cúbicos por día, sería el resultado que obtenemos de esta expresión, y por semanas. Exactamente, Pedro. Bueno, sí, Leonardo, te escucho. Profe, ¿puedes devolver la anterior diapositiva un segundito? Claro que sí. Profe, ese volumen que nos da de 1 litro es el volumen a condiciones estándar, ¿cierto? Exactamente, a condiciones estándar. Profe, el volumen a condiciones estándar para gases ideales no es 22.4 litros. Tienes toda la razón. Es 22,4. Déjame revisar. Sí, Sí, es 22,4, Leonardo. Déjame revisar nada más aquí atrás. Aquí, Listo. bueno, que en la expresión de atrás, como estábamos calculando otros valores, de hecho, aquí no lo empleamos porque lo calculábamos. Tienes toda la razón, Leonardo. Muchísimas gracias. Bueno, y es importante que lo corrijamos desde ahora para que no tengamos problemas. Entonces, aquí déjenme insertar rápidamente. Serían 22,4 litros. Ese sería nuestro valor para el volumen. Entonces, dejémoslo claro aquí. Te agradezco mucho por la observación, porque ese es el que vamos a emplear, ¿vale? Eso es. Entonces, muy bien, ojo con esto, presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros, R, que es la constante de los gases ideales, y pues la vamos a utilizar para poder entonces despejar en este caso el volumen, ¿sí? Aunque bueno, aquí tendríamos este valor, pero si te das cuenta en la fórmula, dado que lo que vamos a despejar es el volumen, lo que necesitamos realmente es el número de moles, ¿sí? Entonces vamos a obtener un volumen específico. Realmente no lo vamos a emplear, pero sí estaba mal indicado aquí. ¿Sí, Leonardo? Exactamente, profe. Ajá, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, eso. Pues lo que vamos a hacer es convertir el volumen de litros a centímetros cúbicos. De esa manera vamos a poder expresar nuestra concentración en centímetros cúbicos por metro cúbico al día. Recordemos que estamos hablando aquí de una generación o concentración de emisiones al día. Así que al final, pues lo vamos a expresar. Ese resultado nos va a dar al día y lo vamos a expresar también por semanas. Entonces aquí lo único que hacemos es identificar cuántas horas hay en una semana y hacemos
la conversión correspondiente. Entonces, en eso consiste el ejercicio 4E, que si ustedes observan no son ejercicios extensos, pero sí es importante que hagamos pues un buen uso de los datos. Entonces, quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna duda. De todas maneras, la idea es que ustedes vayan desarrollando los ejercicios, vayan identificando desde ahora los datos y la siguiente semana realizaremos un CIPAS para revisar pues ejercicios similares o revisar lo que ustedes ya han realizado. No, señora, muchas gracias, profe. Listo, Leonardo. Gracias a ti. Bueno, perfecto. Entonces, listo, Yuri, gracias. Les recomiendo entonces diligenciar la asistencia. Recuerden todos diligenciar la asistencia. Y entonces, con gusto José Alfredo, con gusto Pedro, nos veríamos el próximo sábado en nuestro componente práctico. Los espero para nuestra última sesión. Llevar a la mano entonces el protocolo de componente práctico y el formato que estamos empleando para los informes. ¿Listo? Bueno. Claro que sí. Ya te comparto el link de asistencia nuevamente. Aquí está. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Aquí les comparto el link de asistencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Buenas noches, Pedro. Gracias.